Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no lo velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación. Gracias por la confirmación, por los testimonios, las obras que tú estás haciendo. Nosotros damos gracias por todo lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo a favor de tu pueblo. Bendice este estudio, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, la iglesia de Sardis. Vamos a comenzar con el título que ellos tienen. Recuérdate que cada iglesia pues tiene como un título. Es la iglesia sin poder. O otros escritores dicen, y alguna de las Biblias te dice el título de cada iglesia. Dice la iglesia muerta. ¿Okay? La iglesia sin poder, la iglesia muerta. Entonces, recuérdate, yo solamente quiero refrescar tu mente, quiero recordarte. Recuérdate siempre de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Okay? Cuando Jesús está hablando a las 7 iglesias, recuérdate de la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran... Jesús no está hablando del mundo y la iglesia. Esto no es la condición del mundo y la iglesia, es la condición de la iglesia, enteramente la iglesia. Las 10 eran vírgenes. 5 eran sabias, 5 eran imprudentes, necias. 5 eran espirituales, 5 eran espirituales. 5 eran religiosas, 5 tenían una relación íntima con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Entonces, cuando él está escribiendo a la iglesia, él dice: escribe a la iglesia que está localizada geográficamente en Sardis. La iglesia no es Sardis, sino que Sardis es el nombre de la ciudad. Esta ciudad era una de las ciudades más popular, más reconocida, una de las ciudades más grandes en cuestión de su grandeza, en cuestión de su gloria, de su reino. Duró 1000 años. La iglesia que se encontraba en Sardis, entre esta iglesia está la iglesia, lo que yo digo, la iglesia general, y está la iglesia, en esa iglesia general, la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, hay un remanente fiel. Y como yo estaba explicando, que en las 7 iglesias siempre el mensaje es para la iglesia completa, la iglesia en general, pero de la iglesia en general no se va a salvar todo, sino que se va a salvar el remanente fiel. Los que son sabios, los que son imprudentes, pues le viene el juicio, el castigo, la recompensa. Los que son sabios, los que son prudentes, pues viene la recompensa, viene la bendición. Por eso hay que siempre pensar en la iglesia, en la parábola de las 10 vírgenes, porque es lo mismo en esta era. Pues dentro de la iglesia hay un remanente. No todos, Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor
es israelita. No todos los que están dentro de la iglesia que adoran, que alaban, que cantan, que brincan, que hablan, no todos son salvos. ¿Okay? El que es salvo es los que siguen a Jesucristo, los que dan fruto y que su fruto permanece. Y entonces vamos a ver lo que está pasando en Sardis es, en esta iglesia no hay mucha persecución. ¿Ok? Pero vamos a hablar, antes de seguir, vamos a hablar de los 5C de Cristo, cómo Cristo se identifica. Cristo se identifica en el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios. Esa es la clave. Ahí mismo te está diciendo que no se está hablando de los 7 ángeles. Okay, hay 7 arcángeles populares, porque hay más que 7 arcángeles, pero hay 7 de todos los arcángeles que existen, hay 7 que son populares. Por ejemplo, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Rafael. Esos son los 3 más famosos de los 7. Y entonces, pero aquí está hablando de los 7 espíritus de Dios. Entonces, una de las preguntas que yo hice en el estudio de español, la única que no estaba aquí era la hermana Lourdes. Cuando dice los 7 espíritus de Dios, ¿qué tú entiendes de eso, hermana Lourdes? Jesús está diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son esos 7 espíritus? ¿Alguna idea? Si no, vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2. Y quiero aclarar esto porque al principio yo cometí un error. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y cometí un error, pero no era un error que... yo lo que quiero es aclarar lo que yo estaba diciendo. Que no me vayan a malinterpretar. Que Dios está sentado en su trono y alrededor de él hay 7 arcángeles. Esos 7 arcángeles no es lo mismo que los 7 espíritus. Y la razón, porque ustedes todavía están estudiando el libro de Enoch. ¿Están leyendo el libro de Enoch? Digo, tengo que ser sincero. It's okay. I have it there, but I haven't doing all this stuff. Okay. But I had to concentrate again. Okay. I Same thing with me. Okay. Él empezó. I encourage you que lo lean. And if you don't have time, put it on YouTube. I saw it. I saw Start it. listening to it. I saw it on YouTube, but now I want to read the book. Yeah, do both. Entonces, va siempre en el libro de Enoch, va a decir el Señor de los Espíritus. El Señor de los Espíritus. Está hablando de Jesús. Jesús ese es el Señor de los Espíritus. Y estamos hablando de los espíritus buenos, obviamente, ¿verdad? Aunque Él todavía es Él es el Señor de todo espíritu. Sí. Él es el supremo Dios, el que tiene autoridad sobre todo espíritus. Por eso es que dice el Señor de los espíritus, porque Jesús tiene soberanía o su suprema autoridad sobre los espíritus malos y los espíritus buenos. En el libro de Enoch vas a ver mucho esa referencia, el Señor de los espíritus. Está hablando de Jesús. ¿Ok? Isaías capítulo, hermana Lourdes, ¿lo puede leer? Isaías capítulo 11. El 2. Comienza con el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y están los 7. Hermana Sandra, ¿puedes contar cuántos atributos hay ahí? 7. Ahí, chequea, cuéntalo. Creo Creo que hay 6. 6. I counted Espíritu 7. de sabiduría. 7. El espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová, El espíritu de espíritu de sabiduría. sabiduría, De inteligencia. inteligencia, Espíritu de consejo. consejo, De poder. poder. Conocimiento y temor. Hay 7. 7, pastor. Ok. Esos son los 7 espíritus de Dios. Que esta profecía
está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Yes. ¿Ok? Entonces, el Espíritu de Jehová, del Señor de Jehová, los 7 espíritus reposan sobre Jesús. Algo que le voy a compartir que aprendí recientemente. Yo siempre pensaba que Jesús ya tenía el Espíritu Santo desde el momento que él nació. Yo pensaba que cuando Jesús tenía 12 años, que supuestamente a los 12 años, que he aprendido que él no tenía 12 años, que eso es un error. Después hablamos más con calma de eso. Pero Jesús, yo pensaba que cuando tenía 12 años estaba en el templo, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y aprendí recientemente que eso no es el caso. Pero no fue cuando Lo se bautizó. Por Cuando eso. fue bautizado. Por eso. Ahí fue. Jehová, el ángel le habló a Juan el Bautista y le dijo, cuando tú veas que el Espíritu repose sobre él, ese es el Mesías. Entonces, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Ajá. dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz desde el cielo, la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en la cual tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo descendió como... Paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, No. Ajá. pero descendió como una paloma y reposó sobre él. Es Exacto. simbólico. Y dice el texto, dice, y Jesús fue lleno del Del Por Espíritu eso Santo fue en ese momento. en ese momento. Entonces, la razón que digo esto es porque yo pensaba que Jesús tenía el Espíritu Santo desde niño, desde el nacimiento, y ese no es el caso. Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo también. Fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y después fue guiado por el Espíritu al desierto donde fue tentado por Satanás por 40 días y 40 noches. Aprendí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué edad tenía cuando fue bautizado? 33. 33. No, porque O entonces... 30. No, porque fueron 3 años de ministerio. He was 30, right? When he was baptized. Porque That's después when que he fue started. bautizado, entonces ¿cuántos años pasaron? 3 años, ¿no? Me voy a reservar. Okay. Me No, voy a porque es reservar. pastor. Te voy a decir a ti lo que nos enseñaron. Exacto. Okay. A nosotros nos enseñaron que Cristo fue bautizado a la edad de 30 años Ajá. y que Cristo Que habían pasado murió 3 a los años. 33, Que habían pasado 3 años de ministerio. que pasaron 3 años. Eso fue lo que nos enseñaron. ¿Ok? Pero me voy a reservar en lo que he aprendido, porque Ajá. ese es otro tema, es otro estudio. Okay. A la edad de 30 años, según lo que nos enseñaron, fue bautizado y estuvo en el ministerio por 3 años y murió a la edad de 33 años. Ajá. Okay. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Eso es algo importante de saber, por eso lo menciono. Pero ¿y antes qué? Pues eso es lo que él está diciendo, que él creía, porque No. como era Dios, él creía, pero ¿sabe qué? Yo me imagino que era que como él tenía que ser como un niño, pues a la misma vez, pues tenía que ser como un niño, o sea, normal. So, cuando Jesús dejó su trono, dejó su gloria, él tuvo que dejar su omnipresencia, su soberanía, su omnisciencia. Él tuvo que dejar esos atributos allá en el trono. Cuando él nació en este mundo, él nació como un ser humano. Sí. Entonces, sin el Espíritu Santo en él no podía tener esos atributos. Él no podía Sí, porque era un ejercer, niño. él no podía ejercer esa parte. Aún siendo Jesús admite que el Padre es mayor que él. Por su posición en ese momento. Can you find the text where it says the Father is greater than me? I want to read it in Spanish too. The Father is greater than me. Cuando yo leí eso ayer, yo dije, ay Dios mío. Porque a nosotros nos enseñaron
en la universidad Sí. me enseñaron que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son todos iguales iguales En los mandos. en autoridad, en poder y en deidad. ¿Es la palabra? Sí. Deidad. Ajá. Jesús, mira lo que dijo. El verso que dice que el Padre es mayor que yo Juan se 14. encuentra en Juan 14, 28. En este versículo Jesús dice, si me amares, os regocijaréis porque voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ok, so en 14:28. Juan 14, 28. Jesús está declarando que el Padre es mayor que Él, Mira, ¿verdad? aquí hay otra versión. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os haré regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Ok. Lo que interpreto ahí es que en su posición cuando dejó el trono allá en el cielo, al humanarse perdió no su esencia, pero perdió los atributos como Dios para venir como hombre. Como niño, como Eso es lo niño. que dice ahí, que muchos de los theologians and stuff dicen que la superioridad del Padre es su posición y autoridad, no el esencia o naturaleza divina. Ujú. Los teólogos dicen eso. Los Teólogos. Right. So, entonces, yo lo que quiero que vea es que la razón que estoy con... Anyway, no puedo entrar en detalle, después le explico. Es importante porque veas esto, que Dios está reconociendo que el Padre es mayor que Él. Ujú. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí en la tierra y está en forma de hombre. Entonces hay otro texto donde alguien dice, buen Señor, buen Maestro. Right. Y Jesús dice, ¿por qué tú me llamas a mí bueno? El Right. único bueno es el que está en el cielo. Estaba pensando en ese lado. Right. Sí. Yo lo que quiero que vea es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres diferentes personas, una identidad. Dios es un ser de tres personas. La persona del Dios Padre, la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo. Anyway, en Apocalipsis, ya sabe, cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo a Isaías capítulo 11, versículo 2, Sí. ya lo leímos. Y el que tiene las 7... ¿Tú no te acuerdas? Y el que tiene las 7 estrellas dice esto. Ustedes ya aprendieron en Apocalipsis capítulo 1 qué son las 7 estrellas. Ángeles. Los 7 ángeles. Así sea. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Puede ser los 7 ángeles que yo mencioné, los 7 arcángeles, o puede ser que sean 7 ángeles diferentes. I don't know. Yo no he estudiado tan profundo de saber si son los mismos. Pero es importante, esto es importante entender. No es que Dios tiene 7 espíritus de Dios. Es los atributos, las características, los atributos. Pues ¿qué pasa? Si nosotros tenemos la misma unción que tenía Jesús, el mismo espíritu que tenía Jesús, entonces nosotros también debemos de expresar y proyectar esos 7 espíritus. Espíritu de consolación, el hermano, yo sé que al hermano le gusta aconsejar, tiene esa pasión para aconsejar a la gente, para, ¿verdad? Consolación, debemos de estar consolando, debemos tener el temor de Jehová,
debemos de tener el espíritu de poder. El espíritu de poder, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un consolador. Entonces, nosotros recibimos consolación del Espíritu, pero nosotros también debemos estar consolando a otros, ¿verdad? Sí. Entonces, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, no debemos de quedarnos mensos, estúpidos, brutos, necios, no, tenemos que ser gente madura, gente capacitada, gente sabia, gente inteligente, todos esos atributos de Jesucristo también deben de reflejarse en nosotros. Ok, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero Jesús dice, estás muerto. So, en esa iglesia de Sardis hay un grupo que está muerto. Pero esa iglesia era próspera. Antes de estar muerta, era una iglesia... Era una iglesia que en un momento estaba recuérdate que es la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, estamos hablando del tercer century, ¿verdad? Y la iglesia era de Dios, pero se murió en el proceso. Exacto, se estancó. Estaba en un apogeo. Igual que la ciudad de Sardis, la ciudad de Sardis estaba próspera, era una gran ciudad, estaba en su apogeo. Hay una comparación, Jesús está haciendo una comparación entre la ciudad y entre la iglesia. Ajá. La iglesia está reflejando lo que le sucedió históricamente a la ciudad. Era próspera, era victoriosa, porque tú no vas a ver aquí que está siendo perseguida. Tú no vas a ver aquí nada de lo que vimos con las otras iglesias. Aquí el dilema es que algo sucedió que Jesús la considera como muerta. Y ese algo lo vamos a aprender ya mismo. Entonces, ¿y qué fue lo que le pasó a la ciudad de Sardis? Una ciudad que estaba bien fortificada, que tenía un castillo, que tenía fortaleza, que estaba bien protegida. Pero ¿qué le pasó? Que perdieron que fueron cautivados 2 veces en la historia. Ok. So Jesús alaba al remanente. Recuerda que siempre hay un remanente. Él alaba al remanente. Y mira lo que dice. Primero dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Mira, hay un grupo que ya está muerto, pero hay un grupo que está a punto corre peligro de morir. Jesús está hablándole al grupo en general, a los que están muertos, que vuelvan a vivir, y a los que están a punto de morir, que se mantengan vivos y que fortalezcan lo que tienen que fortalecer antes que les suceda la muerte espiritual. Dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ok, esta iglesia está haciendo obras, pero yo digo que posiblemente perdió la fe, porque dice la Biblia, la fe sin obra es muerta, igual que las obras sin fe es muerta. La fe y la obra tienen que estar juntos, son integradas, interdependientes, una depende de la otra. ¿Ok? Y eso, yo he estado predicando de la fe, ¿verdad? Estamos predicando de la fe, estamos aumentando en la fe, estamos creciendo en la fe, pero esa no es hablar, vamos a ver, la fe que estamos predicando, pues debemos ver resultados, tenemos que ver sanidad, tenemos que ver liberación, tenemos que ver bautismo, tenemos que ver transformación, tenemos que ver cambio. No es yo para darme aquí predicar un buen mensaje de la fe y seguimos en lo mismo. No, queremos la fe sin obra, pero no es esa fe por obra es si hay una necesidad. Alguien tiene hambre, está sin comida, pues vamos a suplir. Si alguien necesita ropa, pues vamos a suplir. Si alguien necesita ayuda, pues vamos a ayudar. Según lo mejor que podamos, según nuestras habilidades, ¿verdad? Somos una obra pequeña, no somos como las iglesias grandes que sí pueden hacer mucho más que nosotros, pero a nuestra capacidad vamos a hacer lo que podemos para ayudar a la gente. Ok, entonces
él le dice, reconozco tus obras, pero tus obras no están perfectas. Algo perdieron la pasión, perdieron la fe, yo no sé. Vamos a seguir. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Está hablando de la enseñanza. Recuérdate que la iglesia de Sardis, como decía la hermana, era una iglesia victoriosa, era una iglesia de bendición, próspera. Ellos aprendieron la palabra, perdieron la enseñanza, la doctrina, pero aquí le está recordando, dice, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no la velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué Jesús le dijo esas palabras? Porque la ciudad de Sardis, bajo el imperio de uno que se llamaba Croesus o Croesus, hubo un descuido. Y uno de los descuidos es que la ciudad está bien fortificada, pero había un soldado que estaba en el muro y mirando hacia abajo se le cayó el casco y se le cayó allá abajo, afuera de la fortaleza. Pues él no sabía que el enemigo estaba espiando y estaba velando. Vieron que ese soldado bajó hasta abajo, descendió hasta abajo, abrió una puerta secreta para salir, una puerta secreta, salió, agarró el casco y se metió por esa puerta. El enemigo vio la debilidad de la ciudad, donde podía, como eso lo vemos en algunas películas, ¿verdad? Donde ellos, mira, encontramos una debilidad, encontramos un lugar vulnerable, donde nosotros podemos por la noche venir y meternos por ahí y conquistar la ciudad. Y eso fue lo que pasó con Sardis. Y fueron conquistados por Alexander, fueron conquistados 2 veces en la historia por su debilidad, por su vulnerabilidad. Entonces Jesús le está diciendo lo mismo a la iglesia. Fortalece lo que está débil, lo que está a punto de morir, fortalece, si no, yo voy a venir a ti como un ladrón en la noche. Eso es lo que estaba hablando ahí. No está hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre. No está hablando de la venida del hombre, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, no está hablando del otro texto que vemos, pero está hablando de que fortalezcan sus lugares débiles para que, ¿verdad? Si no vengo a ti como vino el enemigo contra Sardis y te voy a vencer. Eso es lo que está pasando. Hay que estudiar la historia de la iglesia de Sardis para entender por qué Jesús le está hablando de esa manera. Yo digo esto, ¿tú sabes por qué? Porque hay un movimiento bien grande por ahí que ya dicen que ya Cristo vino y que ya Cristo reinó por 1000 años. Y es que estamos en el tiempo de Satanás estar suelto por un tiempo. Entonces ellos miran esto y dicen, mira, ahí está diciendo que vendré a ti como ladrón a la noche. Está hablando de la venida del Señor. Y mira, les promete que van a estar vestidos de blanco y que van a andar por las calles de Jerusalén y que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Ellos no están interpretando esto bien. Están interpretándolo a la manera de ellos y están diciendo que ya Cristo vino para la iglesia de Sardis, que ya Cristo vino. Hay que entender por qué Jesús le dijo, yo vendré a ti como ladrón a la noche, porque Sardis, ellos entendían la historia, ellos entendían lo que le pasó a la ciudad. Entonces ellos entienden lo que Jesús está diciendo en esta carta. Ok, vamos a ver. Cristo, ¿verdad? O Jesús alaba a la iglesia porque hay pocos entre ustedes que no han, vamos a ver qué es lo que dicen en español aquí, dice de las vestiduras, pero tiene unas pocas personas, versículo 4, en Sardis que no han manchado, la palabra que usa aquí, sus vestiduras y andaron conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Él está alabando al remanente que no manchó su vestidura.
¿ok? Que se mantuvieron las vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y como yo sé que la hermana Lourdes no estaba, pero para los que no creen que la salvación se puede perder, ahí te está diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida. Tú no puedes borrar el nombre de un nombre del libro de la vida a menos que ya el nombre está. Si el nombre está escrito en el libro de la vida es porque la persona es salva. Si Cristo está diciendo, te puedo borrar de ese libro, es porque sí, puedes perder la salvación. ¿Qué es lo que va a causar que uno pierda la salvación? La desobediencia, la rebeldía, la apostasía, ¿verdad? Negar la fe. Ahí se cae, Rebelarse contra pastora, Dios. ahí se cae lo de la iglesia esta que ahora está, que dice salvo siempre salvo. Exactamente. Oh. Ahí Ok. se cae. Salvo siempre salvo, uno no puede perder la salvación. Entonces por eso es que yo le doy énfasis a eso, que ahí en Apocalipsis, cuando nosotros comenzamos el estudio de Apocalipsis, comenzamos con el último capítulo 22, que Jesús dijo, el que añade al libro de esta profecía, yo le voy a añadir las plagas que está escrito en este libro. El que quitare de este libro, yo le voy a quitar, yo voy a borrar su nombre del libro de la vida. Así fue que comenzamos este estudio. Porque en mis años sirviéndole al Señor, yo he visto hermanos que se paran en el altar, en el púlpito. Hermano, la Biblia dice que el que quita a este libro de la Biblia, el Señor va a quitar su nombre. No está hablando de la Biblia completa. Jesús está hablando del libro de la profecía. Está hablando del libro de Apocalipsis. Y él mismo dice, el que añade a este libro de la profecía, yo voy a añadir las plagas que están escritas en ¿qué libro? En el libro de Apocalipsis. Sería lindo, ¿verdad? Que Dios añada todas las plagas que están en toda la Biblia a los impíos, ¿verdad? Pero no, la plaga de Apocalipsis es suficiente para el que quiera No son nada de bonitas. añadir. No son nada de bonitas. Ok, ya estamos casi terminando. Vamos a ver. El Señor la corrige, le dice arrepiéntete y sea sobrio, velar. Y eso fue lo que pasó con Sardis. No fueron sobrios, no velaron y fueron conquistados. Y la recompensa, caminarán conmigo, tendrán vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y yo lo confesaré a ellos delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Recuérdate que Jesús dijo, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Jesús está diciendo esto porque la iglesia de Sardis se comprometió. La iglesia de Sardis era una iglesia que estaban teniendo iglesia, pero no estaban siendo la iglesia. En otras palabras, no estaban haciendo la diferencia en su comunidad. No estaban dejando su luz alumbrar. Estaban comprometidos. Los romanos y los griegos aceptaban todas las religiones, pues ellos estaban teniendo su culto, pero no tenían ningún impacto en la comunidad. Ese era el problema de la iglesia de Sardis. Tenían su iglesia, tenían la apariencia. Yo quiero, y con este versículo vamos a terminar, alguien que busque Mateo, búscalo todo, Mateo capítulo 23, versículo 27, y con eso vamos a terminar. Esta iglesia estaban teniendo servicio, obras, estaban teniendo culto, estaban adorando a Dios, alabando al Señor, pero no tenían ninguna influencia en su comunidad. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es, nosotros no vamos vamos a aceptar lo que ellos están haciendo y no vamos a predicar en contra de lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Por temor. La iglesia de la ciudad... Para ganar más adeptos a ellos. No solamente para ellos ganar más almas, sino que no querían predicar o no querían estar en conflicto con Roma y con Grecia. Okay. Porque una de las cosas que se me olvidó mencionar es que
Sardis tenía la sinagoga, la segunda sinagoga más grande en esos tiempos. Palestina tenía una más grande, y entonces Sardis tenía la sinagoga más grande en esos tiempos. Que es algo raro porque los romanos y los griegos y los paganos permitiendo que, sí, ellos le permitían tener su sinagoga más grande. ¿Por qué? Porque no había ninguna influencia saliendo de ellos para ellos. Ellos decían, ellos puedan adorar a sus dioses siempre y cuando su Dios o sus dioses no sean más grandes que nuestros dioses. So, la iglesia que estaba en Sardis estaban teniendo sus cultos, su servicio, pero no estaban influenciando, impactando su comunidad. En otras palabras, they were being, ¿cómo es la palabra? Ay, pero qué Pasivo. aburrimiento. Pasivo. ¿Ah? Qué aburrimiento sería que no. Exactamente. Una iglesia aburrida. Una iglesia muerta. Ay, Dios. Por eso mío. es que Jesús le dijo, dice que estás viva, pero estás muerta. Y el remanente que queda, si no hace algo, No se pone pasivo. están a Muere punto de también. morir también. Ujú. Y eso es lo que yo llamo una iglesia seeker friendly o safe. Y es que aceptan todo lo que está pasando Como alrededor de ellos. Ecumenista. Ajá. Sí, pero Sí, es como eso, porque ellos dicen que todo es igual, y cuando tú vienes a ver están todos metidos, una mezcla. los católicos, los pentecostales, los discípulos y todo, están todos metidos, pero eso no es así, Ecuménico. Y aún hace años a un líder bien popular en América, hay dos que han sido entrevistados. Hay más, pero hay dos que yo he visto los videos que lo han entrevistado y le han preguntado, ¿usted es uno de los predicadores que creen que solamente por medio de Cristo la gente se va a salvar? Y el predicador dijo, bueno, yo no soy para juzgar a las demás religiones, a las demás denominaciones. There's a couple, pero él dijo, yo no soy para juzgarlos a ellos, cada cual con su religión, cada cual con su denominación. No. Ese era el problema de Sardis. No, hay que hablar la verdad. Y él tenía que Cristo. decir la verdad. Había que decir Que la no verdad. lo hizo, porque ese era el momento de él hacerlo. Según lo que creemos, según lo que predicamos Exacto. y enseñamos, Cristo es el camino, la vida y la verdad. Y nadie verá al Padre si no es por medio de Él. Aleluya, eso es de Dios. But he didn't want to give up his mega church. He had a mega church Sí, el de la mega church Ajá. in Houston. Yes. Ajá. Yes, Cuando él- yo lo oí que lo yes, entrevistó el viejito que ya él no murió. quería, no. Para- Pero el papá de él era bien Sí. diferente a él. Ya mismo vamos a hablar de eso, pero Mateo 23, 27, con eso terminamos. Jesús reprendiendo a los fariseos, mira lo que Él le dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Amén, hasta ahí. Eso es lo mismo que Jesús estaba bregando con los judíos, los fariseos, los escribas y los saduceos. Es lo mismo que está sucediendo, lo mismo que está sucediendo con las 7 iglesias, pero en particular la iglesia de Sardis. Jesús dices que estás viva, pero estás muerta. Por fuera, eso, sepulcros blanqueados, pero por dentro, huesos Huesos secos, muertos. esqueléticos, muertos. Entonces, el Señor, eso era lo que Él estaba diciendo. Lo mismo con el día de hoy, hermano. Sí. Dios le bendiga. Amén. Y cantamos el corito. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre pecador